Cuando eres entrenador de un equipo de fútbol y tienes 4 grandes porteros, seguramente te deshaces por lo menos de 2, porque por ahí necesitas un lateral derecho, entonces para ir a comprar pues vendes lo que te sobra y compras lo que te falta. Esa es la gran diferencia entre el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones, porque no importa cuán poderosa sea una selección, por ahí puede tener 6 extremos brillantes por derecha y por izquierda y medios de contención, pero no tiene de dónde sacar laterales derechos y no hay dónde comprarlos, tiene que encontrarlo de donde sea. Y eso es lo que tiene esta Copa del Mundo. Equipos que tienen en algunas posiciones sobrecupo, no necesitan tantos y estarían encantados muchos entrenadores de poder vender, si fuera posible, alguno de sus múltiples centrales con tal de tener, por ejemplo, ese extremo izquierdo que no nació en el país. Vamos a hablar entonces de las selecciones contendientes en esta Copa del Mundo y una por una identificar dónde está su talón de Aquiles. Hace 10 años, el punto débil de Bélgica eran los laterales, porque para la defensa central tenían para escoger entre Thomas Vermaelen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld y Jan Vertonghen, todos en su mejor momento. Pero como la generación dorada no produjo laterales, eran estos dos últimos, Alderweireld y Vertonghen, los más jóvenes, quienes acabaron jugando en esas posiciones para que cupieran todos. El tiempo ha pasado, Kompany ya es entrenador, Vermaelen por fin se retiró y aleluya, porque increíblemente todavía estaba arrastrándose con su selección en la Euro del verano pasado. Vertonghen y Alderweireld ya en su prime tenían sus lagunas y hace mucho que no sirven para el Tottenham Hotspur, pero siguen siendo los centrales de Bélgica. Tras pasar rápido por el Benfica, Vertonghen ahora está en el Anderlecht. Alderweireld se fue a robar a Arabia Saudita y ahora también juega en la Liga Belga con el Antwerp. Al menos tienen equipo, no como el otro central, Jason Denayer, que terminó contrato con el Lyon y se quedó sin chamba hasta octubre, cuando por fin lo ficharon en Emiratos Árabes Unidos. Como producto del pésimo nivel de sus lentos y blandos defensas centrales, Bélgica es un desastre atrás, sobre todo a balón parado. Brasil tiene a 2 de los seguramente 5 mejores porteros del mundo. Cuenta con sobredosis de calidad y cantidad en sus opciones para la defensa central. En medio campo no va sobradísimo, pero sí que tiene más que suficiente. Y en ataque, bueno, ahí podría abastecer tranquilamente al resto del mundo. Lo que no tiene Brasil son laterales. Increíble, pero la tierra de Djalma Santos, de Nilton Santos, de Carlos Alberto, de Roberto Carlos, de Cafú, de Marcelo y de Dani Alves, para acabar pronto el país en el que han nacido los mejores laterales de la historia, menos Paolo Maldini, hoy no tiene más que a Danilo y a Alexandro, los cuestionables laterales de la Juventus, que eso sí, bien arropados en el contexto que les ofrece Chiche en la Canariña, no desentonan, pero tampoco es que brillen con luz cegadora. El solo hecho de haber contemplado a lo que aún queda de Dani Alves habla por sí solo de las carencias en el lateral derecho, donde Emerson Royal como alternativa puso el listón más bajo que nunca. Por izquierda, un decepcionante Alex Telles que acabó en el Sevilla y un inconsistente Renan Lodi que fue a dar al Nottingham Forest completan el desolador panorama. En Francia 98, la selección croata fue tercer lugar gracias a los goles de Davor Šuker, aunque en menor medida, 20 años después, Mario Mandžukić fue uno de los principales responsables de llevar a Croacia hasta la gran final de Rusia 2018. Hoy, la selección ajedrezada solo cuenta con el fino pero poco goleador y siempre desdibujado en selección Andrej Kramaric del Hoffenheim, con el infravalorado Mislav Orsic del Dinamo Zagreb, que en todo caso no es su 9 natural, y con el milanista Ante Rebic, que por hablar mal del entrenador tras la eliminación de la Euro pasada, está más cepillado de su selección que el Chicharito. Como consecuencia, ¿saben quién fue el máximo goleador de Croacia en las eliminatorias y en la Nations League, en la que por cierto Croacia jugará el Final Four? Correcto, Luka Modric. Y enseguida, como siempre, Ivan Perisic. Los mediocampistas que suman 70 años entre los dos tienen que definir como centrodelanteros, porque de lo contrario, nadie lo hará por ellos. Aunque no cuente todavía con una defensa central de ensueño, la verdad es que la selección alemana ha corregido sus carencias con la aparición de un todavía nervioso Nico Schlotterbeck, el siempre criticado Nico Süle y un Antonio Rüdiger que quiere recuperar su versión del Chelsea. Por otro lado,
Alemania sigue sin encontrar a ese heredero de Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff y Miroslav Klose, que garantizaron el gol durante 50 años ininterrumpidos para la Mannschaft. Pero, aunque su 9 sea el errático Timo Werner, el gol no es problema cuando merodeando el área tienes a gente como Kai Havertz, Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Gnabry, Florian Wirtz o Jamal Musiala. Donde sí tiene problemas Alemania es en los laterales. Por izquierda está muy justito con David Raum, que es toda una novedad, pero por derecha alternan el mediocampista Jonas Hoffmann y los centrales Lukas Klostermann y Thilo Kehrer. De los tres, no haces uno, básicamente porque no son laterales naturales. El panorama es igualito al vivido en 2014, cuando Philipp Lahm era el único lateral de la selección y encima jugaba más bien de mediocampista. Y bueno, la verdad es que al final, aún sin laterales, las cosas en 2014 no le salieron del todo mal. Siempre cargando con el bien ganado estigma de ser una selección sobrevalorada, les guste o no, Inglaterra tiene superpoblación de calidad contrastada en prácticamente cada posición del campo, excepto por sus defensas centrales. Ahí Harry Maguire es titular indiscutible y probablemente con esto ya sea suficiente para pasar al talón de Aquiles del siguiente equipo. Pero no, déjenme desarrollar un poquito el asunto de los centrales ingleses. Aparte de jugar con Harry Maguire, el perpetuamente lesionado John Stones es el consentido de Gary Southgate. Stones es un buen complemento de un buen defensa, pero no es el tipo que va a hacer ver bien a Maguire con la prolijidad de sus coberturas. Lo más injustificable del asunto es que probablemente el mejor defensor inglés, el milanista Fikayo Tomori, no es ni siquiera el tercer central predilecto, pues hasta Eric Dyer ha contado con más minutos en la selección descendida a segunda división de la Nations League, consecuencia de sufrir 10 goles en contra en 6 partidos. Pero tienen razón. Desde que mencioné a Harry Maguire, pude haber tomado su precioso dinero y pasar al siguiente. El caso de Países Bajos es curioso, porque se trata de una de las selecciones más potentes fuera de las áreas y a la vez un equipo por debajo de la línea de mediocridad en las áreas. O sea, si hablamos de laterales, mediocampistas, extremos y sobre todo centrales, la naranja mecánica tiene toneladas de jugo en esas posiciones, pero centros delanteros ni una gota. El equipo que vistió de anaranjado a Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Roy Mackay, Patrick Kluivert, Jimmy Fred Hasselbaink, Ruud van Nistelrooy, Klaas-Jan Huntelaar y Robin van Persie entre 1990 y 2015, ahora no tiene nada, o lo que resulta mucho peor, sí tiene, pero lo que tiene es a Luuk de Jong, a Wout Weghorst y a Vincent Janssen para ocupar la posición de 9 natural. Países Bajos no cuenta con delanteros que esperen en el área, pero le sobran los que llegan al área: Memphis Depay, Cody Gakpo, Steven Bergwijn, Noah Lang y Steven Berghuis, por no poner a mi equipo a sacar más fotos, porque de que hay muchos más. El problema real, el mayor talón de Aquiles del equipo de Louis van Gaal está en el área chica. Si tan solo alguno de sus múltiples defensas centrales pudiera ponerse los guantes, tal vez ofrecería más seguridad que Remco Pasver, portero de 39 años que literalmente acaba de debutar con la selección ante las dudas que ofrece Jasper Cillessen, quien de por sí nunca fue muy bueno y ahora encima está venido a menos de regreso en su club de origen, el diminuto NEC. La selección portuguesa es, línea por línea, una de las más completas del mundo. No le duele casi nada, derrama talento, sobre todo en las bandas y en el medio campo, pero mientras a Países Bajos le sobran centrales y carece de un portero decente, con Portugal ocurre justo al revés. Tiene 5 porteros nivel 4 o 5 estrellas, pero centrales sigue aferrándose a Pepe, de 39 años, más Rúben Díaz, que por fin jubiló al otro abuelo, José Fonte. Gracias a que el Paris Saint-Germain ha improvisado esta temporada con Danilo Pereira como defensa central, a Portugal le cayó del cielo una alternativa en caso que Pepe o Rúben Díaz se lesionen, lo que suele pasar bastante. La ironía de todo esto es que Fernando Santos tiene un interminable catálogo de cracks de vocación ofensiva a su disposición, pero lo de Portugal es jugar a la defensiva, cuando defensas es con lo que menos cuenta. A diferencia de las otras potencias que están fuertes en todas menos una posición,
Si se le compara con el resto de candidatos, España luce bastante blandengue en cada zona que no sea su fabuloso mediocampo. En la portería, con Unai Simón y el resto de guardametas Premier League, tiene sus manos de Aquiles. Esa central post-Piqué y Ramos, encabezada por Eric García, Pau Torres y un siempre lesionado Aymeric Laporte, vendría a ser su trasero de Aquiles. En los laterales, Jordi Alba, José Gallá, Dani Carvajal y César Azpilicueta ya no son lo que eran, pero Luis Enrique tiene 1000 alternativas, así que esa no es una debilidad. Sí lo es la delantera, donde falta olfato goleador. Ahí está la nariz de Aquiles de la selección española, con Álvaro Morata, que siempre da la sensación de ser 3/4 de buen delantero. Algo le falta, y el problema es que todas las alternativas de la Roja son peores que él. Después de tantos años sin competencia, Fernando Muslera era claramente el talón de Aquiles uruguayo, pero el cambio de aires de Diego Alonso trajo consigo a Sergio Rochet y la portería ya no parece un tema de preocupación prioritaria. Uruguay, siendo un país tan pequeñito, está más o menos fuerte en los laterales con Matías Olivera del Napoli, Matías Viña de la Roma y Guillermo Varela del Flamengo. Tiene un excelente mediocampo liderado por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Georgian de Arrascaeta. Y adelante Luis Suárez va de salida, pero Darwin Núñez de entrada, y en Qatar se van a encontrar en el cruce de sus caminos. El problema de Uruguay, su mayor debilidad, está en la zona que siempre fue garantía, pero la lesión de Ronald Araujo lo fragilizó todo. José María Jiménez no acaba de recuperarse de sus propias dolencias y como temible alternativa quedan los Cáceres. Sebastián, el del América, y peor aún, mucho peor aún, el eterno Martín Cáceres, que en sus buenos tiempos ya era un peligro para su equipo y ahora que está en plena decadencia, ya no quiero ni contarles. El resto del mundo no encuentra centrales con qué defenderse dignamente porque Francia y Países Bajos acaparan a todos y por eso estamos casi en 2023 y Argentina sigue alineando a Nicolás Otamendi. Pero la eclosión de Cristian Romero sube mucho el nivel de esta defensa central y Lisandro Martínez, que no es para nada santo de mi devoción, algo suma también para enfocar el talón de Aquiles albiceleste en otro sector y este es los laterales. Por derecha, Nahuel Molina no convence en el Atlético de Madrid y Gonzalo Montiel menos aún en el Sevilla. Por izquierda, Marcos Acuña, siempre lesionado, también en el Sevilla, y Nicolás Tagliafico, medio perdido en el Lyon. Ahí el talón de Aquiles argentino y mención honorífica al tobillo de Aquiles, que sería el mediocampo. La línea fuerte de casi todas las grandes selecciones y donde Argentina presenta a Guido Rodríguez y Leandro Paredes en la contención, bueno, y después a gente que nomás no se consagra como Rodrigo de Paul, el genial Giovanni Lo Celso o Ezequiel Palacios. A Francia se le podrían lesionar 20 futbolistas e igual presentar un equipo súper candidato a ganar el Mundial. Miren nomás, el capitán Hugo Lloris y la figura del Milan Mike Maignan en la portería. Benjamin Pavard y la revelación del Marsella Jonathan Klaus en lo que hasta hace poco era su talón de Aquiles, el lateral derecho. William Saliba, Rafael Varane, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Benoît Badiashile, Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Wesley Fofana e Ibrahima Konaté, defensas centrales por mencionar solo a 9 de los más caros de la historia. Theo Hernández y Ferland Mendy, laterales por izquierda. Los jóvenes madridistas Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, más Paul Pogba, Adrien Rabiot, Thomas Lemar en el centro del campo, Kingsley Coman y Ousmane Dembélé extremos por derecha, Moussa Diaby y Alain Saint-Maximin extremos por izquierda. Y quizás si queremos ponernos muy pero muy exigentes, es en esta posición de extremo izquierdo donde menos jugadores ultra determinantes tiene Francia, porque en la media punta están Antoine Griezmann, Christophe Nkunku y Nabil Fekir. Y en el ataque, Kylian Mbappé, Karim Benzema y mi consentido, Wissam Ben Yedder. El tema es que ni siquiera caben todos. Varios de los mejores jugadores del mundo en su posición no pasan el corte de la selección francesa, ni siquiera con la ampliación a 26 convocados. Y claro que Francia tiene su talón de Aquiles y creo que lo conocemos todos. Tiene que ver con la armonía de tantos buenos jugadores en todas las posiciones del campo, pero cuando no hay una buena comunicación en el vestidor,
difícilmente la hay dentro de la cancha, y ese ha sido el talón de Aquiles histórico de la selección francesa y su principal amenaza en esta Copa del Mundo de Qatar 2022, porque si fuera matemáticas, realmente sería muy difícil que cualquier equipo pudiera amenazar un nuevo título para el cuadro dirigido por Didier Deschamps.